tu Biblia ahora, Primera de Corintios capítulo 3, gracias. Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, verso 5. Vamos a leer bastantes versículos ahorita y pues está bien porque estamos en la iglesia, entonces se vale, pero no te me pierdas, sígueme atentamente y trata de meter en tu espíritu lo que vamos a leer. Primera de Corintios 3, 5. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Rich? ¿Quién es Andrés? ¿Quién es Juan Diego? ¿Quién es Cash? ¿Quién es Taylor? ¿Quién es? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Yo estoy creyendo que Dios va a hacer crecer cosas increíbles en tu corazón. Hay semillas que se han plantado, hay gente que está regando tu vida estos días. Va a crecer. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, eché los cimientos como experto en construcción, y ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo, solo Jesucristo. Verso 12: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, alguien grítalo, el día del juicio, con ganas, el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. En México le decimos eso, pasar de panzazo. Cuando pasas de un grado a otro de panzazo, ¿sabes? Así dice, se pasará, pero como que atravesó un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no vale nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Eso es sabiduría humana, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o México o Guatemala o Argentina o El Salvador. Les pertenece todo, o la vida y la muerte, el presente y el futuro les pertenece. Todo les pertenece a ustedes, y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Hoy quiero hablarles rápidamente de algo que he titulado Su historia, mi historia. Su historia, mi historia. Ahora, todos tenemos una historia. Yo tengo una historia. Yo nací en una ciudad llamada Uruapan, Michoacán. Soy tercera generación de misioneros. Mis abuelitos llegaron en el 48 a Michoacán. Pusieron una casa hogar en Uruapan, predicaron en un montón de pueblos. Mi abuelito lamentablemente dejó a mi abuelita cuando mi papá tenía 13 años. Mi papá vivió amargado queriendo matar a mi abuelito, pero a los 16 años recibió el Espíritu Santo y le hizo perdonar a su abuelito. Se preparó para servir a Cristo. Se casó con una pelirroja llamada Marla en el Instituto Bíblico. Por eso tengo la barba un poquito roja. Y llegaron a México en el 76, por ahí. Nací yo en Uruapan, Michoacán. Plantaron iglesias en la costa de Michoacán, luego en Morelia. Y en Morelia crecí, me aparté de Dios un rato, regresé a Cristo, agarré la onda, conseguí novia, me casé con la Kelly. A los pocos años nos pidieron ser pastores de la iglesia. Ahora tengo 3 hijos, la iglesia ha crecido. Es mi historia. Media aburrida a veces,
pero es mi historia. Hay cosas interesantes en mi historia. Hay cosas interesantes en tu historia. Todos tenemos una historia. Quizá tu historia es más interesante que la mía. Quizá has pasado por más trauma que yo. Quizá has pasado por más heridas que yo. Pero todos tenemos una historia. Y nuestra historia nos define. Mi hija, muchos saben, mi hija Sofía es nuestra hija por adopción. Y ella empezó a preguntar varias veces: ¿por qué es que yo tengo la piel más oscura y ustedes la tienen la piel más clara? ¿Por qué tengo el pelo negro y ustedes tienen el pelo güero y tú por qué no tienes pelo? Y entonces yo empecé a contarle una historia cuando era pequeña de cómo es que ella llegó a casa. Y yo le contaba cómo es que había un rey y una reina y teníamos dos príncipes, pero estábamos queriendo una princesa y le pedimos a Dios: Señor, por favor, danos una princesa de pelo negro. Y cómo Dios mandó a ángeles, y yo se lo contaba de esta manera porque aún no usábamos la palabra adopción, no lo entendía. Cómo Dios usó ángeles y fueron por una chica llamada Sofía, una niña llamada Sofía, la más hermosa, y volaron con ella. Yo volaba por todo el cuarto y la casa con Sofía en la noche, así, y se emocionaba y llegaba al cuarto y le decía: entonces te trajeron a casa y ahora estás en el palacio del rey y la reina y los príncipes. Y era una historia, es una historia increíble. Recientemente alguien dibujó la historia para mí. Tengo esas fotos y las tienen por aquí. Ahí está, mira. Había un rey y una reina, dos príncipes. Fíjese lo que sigue. La que sigue, la que sigue. Eran felices. Ahí no tenía ni pelo ni barba, ¿verdad? Teníamos muchas bendiciones. La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Pero también querían una princesa, ¿ves? Tristes. Ahora la que sigue, la que sigue. Entonces oraron, le pidieron a Dios por una princesa. Luego la que sigue, Dios mandó ángeles. Ahora faltaron algunas fotos que luego se las presento, pero no las tenía hoy, de cómo la encontraron. Y la que sigue, llegó a casa. La están abrazando, toda la familia la ama. La que sigue, dan gracias a Dios porque ahora está en casa. La que sigue, y ahora la foto cambió. Increíble, es la historia, ¿cierto? Su historia. Y yo le cuento más y más su historia. Y todos tenemos una historia. Y quizá tú estás aquí y tienes una historia que contar. Quizá han pasado cosas buenas en tu historia. Quizá han pasado cosas malas en tu historia. Quizá no entiendes tu historia. Quizá estás preocupado por el futuro de tu historia. Quizá te la pasas solamente comparando las historias de otras personas. Quizás solamente ves el Instagram de alguien más y dices: es que su historia es más interesante que la mía. Él está construyendo una vida mejor que la mía. Él tiene una mejor familia. Su vida parece perfecta. Por cierto, en medios sociales, en redes sociales, la gente pone su mejor cara, su mejor versión. Es la versión editada de ellos. Así que nunca compares tu historia con la historia de alguien en Instagram. Pero gente compara historias unos con otros. Yo podría comparar mi historia con la de Taylor Barriger. Pero no sé lo que le ha pasado. El punto es que igual estaba sucediendo aquí en este pasaje, donde había gente comparando su líder o su pastor con otro líder y otro pastor. Estaban comparando su historia. Es que en mi iglesia predica Pablo, pues en la mía predica Apolos, pues en la mía predica Pedro, pues en la mía predica fulano, y mi pastor tiene más vistas que tu pastor. Y entonces y estaban comparando historias y comparando iglesias y comparando vidas. ¿Y sabes cuál es el asunto? El asunto es que Pablo les dice: tienen que entender que no pueden estar comparando historias y comparando iglesias y comparando tu vida con la de alguien más, y el pastor con otro pastor y la iglesia con otra iglesia. Necesitas entender que todos nosotros estamos construyendo algo, y todos nosotros un día vamos a estar en el día del juicio, y el fuego va a revelar no tu Instagram, no lo que ves o crees de otro, lo que crees de ti mismo o lo que aparenta ser. No, eso no va a revelar. El fuego va a revelar si lo que estás construyendo vale o no vale. Y entonces quiero hablar de eso, porque cuando Pablo dice el día del juicio, todos los que lo están escuchando entienden la historia la que él está contando. Él solo menciona una frase: el día del juicio. Pero en todos los pensamientos de la gente que está leyendo esto, saben exactamente de qué está hablando Pablo.
Y algo que me doy cuenta el día de hoy es que muy pocos conocemos la historia a la cual pertenece nuestra historia. Muy pocos creyentes desconocen la historia del evangelio. El evangelio no es un plan de salvación, aunque eres salvo. El evangelio no es un plan de superación personal, aunque mejora tu vida. El evangelio no es solo descubrir tu llamado o tener vida eterna, aunque todo eso sucede. El evangelio es esto: buenas noticias. Y las noticias son algo que ya sucedió. ¿Me estás siguiendo acá? Es la proclamación. Cuando tú prendes la televisión y ves las noticias, es algo que sucedió. Te están diciendo lo que pasó. Quizá un huracán destruyó una ciudad. Quizá alguien fue elegido presidente de una nación. Te están diciendo lo que pasó. Y muy pocos en la iglesia hoy conocen la historia, el evangelio. Porque si tú conoces el evangelio, cuando tú lo crees, el evangelio te salva. El evangelio hace que el rey te perdone. El evangelio posiciona tu vida. El evangelio ubica tu llamado, la historia. Y quiero solamente tomar unos momentos para contarte la historia, porque la historia que tú crees es la historia que define tu vida. La historia a la cual tú te conectas es la historia que define tu vida. ¿Me estás siguiendo? Y esta es la historia. Dios Padre, Rey del universo, Jesús su Hijo, el Espíritu Santo anhelaron una familia y crearon al hombre y la mujer y toda la creación, y los pusieron en un huerto perfecto, y tenían cuerpos perfectos. Alguien por lo menos diga amén a eso. Y tenían mentes, era increíble, y disfrutaban la creación y disfrutaban todo lo que Dios había hecho, y caminaban con Dios en las tardes, y eran siempre alegres, no les faltaba nada. Pero ellos usurparon el lugar de Dios. Dijeron: no queremos vivir conforme a la opinión de Dios, queremos vivir conforme a nuestra opinión, queremos decidir por nosotros mismos. Y Adán y Eva usurparon el lugar de Dios, y con eso todos sus descendientes somos usurpadores de Dios. Y Dios desde aquel entonces trató de regresar a su creación de vuelta a casa, y lo hizo a través de Noé, y no regresamos a casa. Y luego escogió a un hombre llamado Abraham, y empezó una nación llamada Israel, y a través de Israel trató de mostrarnos su gloria. Y vino Moisés y nos habló de la ley de Dios, y luego vinieron los profetas y nos hablaron de la santidad y los planes de Dios. Pero ni a través de Abraham, ni a través de Moisés, ni a través de los profetas escuchamos. Seguimos usurpando el lugar de Dios. Pero un día Dios dijo: es suficiente, ahora les voy a hablar a través de mi Hijo. Y Dios Padre envió al Rey del universo, y se hizo un bebé, se encarnó. Este Rey que creó todo se encarnó y nació en un pesebre donde nadie se dio cuenta más que pastores y gente extranjera, y se dieron cuenta de quién es este bebé. Y él creció y anunció: el reino ha llegado, arrepiéntanse, hay buenas noticias, todo va a cambiar, el Rey está en medio de ustedes. Hizo milagros entre nosotros, resucitó muertos, él multiplicó el pan, pero luego hizo algo extraordinario. Este Rey tomó el lugar del hombre, porque el hombre había tomado el lugar de Dios. Y este Rey Dios tomó el lugar del hombre, que le tenía que estar en tú y yo teníamos que estar en esa cruz. El Rey tomó el lugar del hombre en la cruz y murió por cada uno de nosotros y de nuestros pecados. Y en la cruz Dios Padre le amontonó todos los pecados de la humanidad. ¿Me está siguiendo acá, iglesia? Y resucitó al tercer día, y cuando resucitó cumplió todas las escrituras que se habían dicho de él, que va a venir un rey justo, un rey que va a gobernar, que va a transformar, que va a restaurar todas las cosas. Y cuando Jesús resucitó, Jesús dijo: voy a enviarles el Espíritu Santo, voy al trono de mi Padre y voy a regresar. Vine como un cordero, pero voy a regresar como un león. Vine como un salvador, pero voy a regresar como un rey. Vine como un bebé, pero voy a regresar como el anciano de días.
Y esa es la historia del evangelio, que un día nuestro Señor Jesús va a regresar. Y quiero decirte, cuando Él parta el cielo en dos y Él esté viniendo a la tierra, todos aquellos que han muerto van a salir de sus tumbas y resucitar. Si tú estás vivo en aquel día y ves a Jesús venir, va a estar acompañado de todo el pueblo de Dios a través de los siglos, que vienen bajando con Él en los cielos. Y tú vas a ser transformado en ese momento, dice Tesalonicenses, y vas a subir con Él a medio cielo y vas a bajar con Jesús. Y Jesús va a tener toda la creación, toda la humanidad frente de Él. Y en ese día va a poner a su derecha a los que son sus hijos, los hijos de Dios, y a su izquierda a aquellos que lo rechazaron toda la eternidad. Nos dio tiempo a todos, pero ese día va a separar a la humanidad. Y después de separarnos, va a resucitar el planeta. ¿Quieres pensar en eso? Va a resucitar Ahora, imagínate tu cuerpo resucitado, la mejor versión de ti mismo, la mejor vista, el mejor cuerpo, la mejor mente, todo tu olfato restaurado, tu vida, tus fuerzas restauradas, todo restaurado. Imagínate disfrutar una creación resucitada con un cuerpo resucitado. Yo me voy a ir a aventar de las cataratas del Niágara, ¿me explico? Yo voy a explorar todo el mundo. Y luego dice esto, que el cielo, la Jerusalén del cielo, va a bajar sobre la tierra y se va a posar sobre Jerusalén. La Jerusalén celestial, dice Apocalipsis, va a reposar sobre Jerusalén tierra. Y va a haber un hombre judío con hoyos en sus manos, con fuego en sus ojos, sentado en el trono en Jerusalén, el rey genuino y legítimo de la tierra, y va a gobernar para siempre. Y cada uno de nosotros que puso su fe en Él, vamos a ser reyes y reinas y sacerdotes con Él para siempre, gobernando la tierra para siempre. Esa es la historia. ¿Me estás siguiendo el día de hoy? Esa es la historia. Y tienes que entender esta historia. ¿Por qué? Porque aquel día, cuando Él te resucite y Él resucite la creación y su trono baja a la tierra, Él va a probar lo que construiste. Él va a probar lo que construiste. Él va a evaluar lo que hiciste con tu vida. Porque cuando nosotros vivimos para otra historia, para la historia que este mundo nos ha contado, creamos vidas de acuerdo a esa historia y vivimos conforme a la cultura del mundo. Pero cuando nos ubicamos en la historia de Cristo, alineamos nuestras vidas a vivirlas en la historia de Jesús y vivimos contra cultura. Y estamos acá. Yo tengo tres preguntas que hacerte el día de hoy. Número 1, ¿cuál es la historia que está definiendo tu vida? ¿Cuál es la historia que está definiendo tu vida? 2 Corintios 5:17 dice: eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, una nueva criatura. Alguien diga nueva criatura. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Qué historia define tu vida? Muchos dejan que su pasado defina su vida. Es que mi papá me abandonó, mi papá me maltrató, es que nací en una casa pobre, es que no pude estudiar el colegio que quiero, es que metí la pata con tantos pecados, es que me pasó esto. Yo no sé, incluso puede ser historias de éxito. Es que me gané el premio al mejor nadador en Guatemala, no sé, es que soy el mejor empresario de la nación, es que tengo una familia. Pero esa es tu historia, y muchos ponen su identidad en esa historia. ¿Qué historia define tu vida? Hay una historia que a mí me encanta mucho, que es Las Crónicas de Narnia por C.S. Lewis. ¿Alguien ha leído esas o ha visto las películas? Y Las Crónicas de Narnia son extraordinarias porque son 4 huérfanos. Son Peter, Susan, Edmund y Lucy. Y son 4 huérfanos. Y llegan a la casa de un profesor que, por cierto, está basado en una experiencia que C.S. Lewis tuvo.
creo que es la Segunda Guerra Mundial, él tuvo que tener en su casa a 3 huérfanas durante un tiempo, en su casa, porque no encontraban a sus papás que fueron evacuados. Entonces después escribió la historia, 4 huérfanos se quedaron en la casa de un profesor y abren un closet y entran a un mundo llamado Narnia. Y en Narnia, el importante no es el presidente o primer ministro de Inglaterra, el importante es un león llamado Aslan. Y en Narnia ellos no son huérfanos, son reyes. ¿Estamos acá? Pedro, rey Pedro el justo, o es rey Pedro el grande, o algo así, Pedro el rey grande. Susan, la reina, ¿cómo es? Gentil. Edmund, el rey justo. Y Lucy, la reina valiente. Esos son en ese mundo. Acá son huérfanos. Pero en Narnia, y muchos de ustedes están definiendo su vida por la historia y la identidad que el mundo les ha puesto, por la historia y la identidad que el mundo te dice que es éxito o es fracaso. Has puesto tu identidad en lo que has vivido en tu familia, en quién eres, en el color de tu piel, en cuánto pelo tienes o no tienes, en qué tan grandes son tus músculos, a qué grado escolar llegaste. ¿Me estás siguiendo? ¿Cuál es tu acento? Es que ese cuate habla bien bonito porque habla con un acento inglés o australiano. Wow, increíble, ¿verdad? O aquel y muchos están definiendo sus vidas por la historia de otros o por su propia historia. Quiero decirte algo, quizá aquí eres exitoso en este mundo. Quizá aquí eres un fracasado conforme a lo que este mundo dice. Quizá en este mundo eres guapo, quizá en este mundo eres feo, pero nada de eso es relevante, porque en el reino de Dios tú eres un rey, tú eres una reina, eres alguien que gobierna. Me gustaría que alguien me ayude a predicar el día de hoy. Vamos. Y mi pregunta para ti es: ¿qué historia define tu vida? ¿Qué historia define tu vida? Cuando el evangelio define tu vida, entonces tu historia se vuelve extraordinaria, se vuelve importante. ¿Sabes qué? Necesitas conocer la historia de Jesús, porque es en esa historia que tu historia es maravillosa. Hello. Por ejemplo, Andrés. Mi historia es chafa, súper chafa. Hay gente con historias mucho más brillantes. Hay gente que de la nada ahora son ganadores de Óscares por producir películas mexicanos. Los últimos Óscares de directores son mexicanos. Y son gente que salió de la nada. Son gente que no tenía nada. Deportistas que de la nada son número 1 en el mundo. Son increíbles. Mi historia es media chafa. X. Pero cuando yo empiezo a ver mi lugar en la historia de Cristo, no comparado con tu historia o su historia, sino quién soy en su historia, mi historia es bien interesante. Mi historia es bien interesante. Y su historia ha cambiado mi historia. Por lo tanto, cuando mira, escucha esto. La razón por la cual tú y yo dejamos de pecar no es porque somos increíbles o porque tuvimos gran fuerza de voluntad. Es porque creemos en un rey que va a venir, y un rey que nos da la fuerza hoy, y quién somos en él, y que nuestra vida cuenta en él y no en este mundo. Yo prefiero agradar a Jesús y no agradarte a ti. Prefiero seguir a Jesús y no seguir al mundo, y vivo para otro. Y hay gente que no va a entender tu historia, hay gente que no va a comprender el cambio, pero tú tienes que conocer la historia. Y mi pregunta para ti hoy es: ¿qué o cuál historia es la que define tu vida? ¿Cuál es la historia que define tu vida? La segunda pregunta es esta: ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo? 1 Corintios 3:13 dice: el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho.
El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Dice, si fue de madera o heno o hojarasca se va a quemar, pero si es de metal y piedras preciosas va a permanecer. Mi pregunta es, ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo? Quiero decirte algo como yo lo veo. No importa en dónde estás construyendo, importa lo que estás construyendo. Lo que hace diferente a un cristiano de uno cristiano no es que si yo soy arquitecto y yo soy pastor. Mucha gente piensa que para ser cristiano tengo que tener un llamado cristiano, y no es cierto eso. Yo puedo construir para la eternidad siendo un arquitecto, siendo un doctor, siendo un artista, siendo mamá, siendo deportista, siendo empleado, administrador. ¿Por qué? Porque cuando estoy ahí entiendo que no solo estoy administrando, no solo estoy construyendo casas, estoy allí reflejando al Rey en mi trabajo. Estoy ahí construyendo puentes de amor y relación con otras personas para que ellos entren a la historia de Jesús también. Estoy construyendo, más que construir casas, estoy construyendo relaciones para involucrar a gente en el reino de Dios. Estoy construyendo una vida de amor. Más que, miren, yo no solo, o sea, ¿cómo te digo? Tener una familia es maravilloso, pero mucha gente hace de su familia su ídolo. Lo máximo en tu vida no es casarte y tener hijos. Lo voy a decir otra vez. Lo máximo en tu vida no es casarte y tener hijos. Lo máximo en tu vida es que al casarte sepas que esa historia con tu esposa está contando la historia de un hombre que nos ama con un amor perfecto y fiel y total, y por eso es que me mantengo unido a mi esposa, perdonando a mi esposa. Ella me perdona a mí, no porque somos increíbles, sino porque sabemos nuestra historia de matrimonio está contando la historia de un rey que viene. Tener hijos, mucha gente convierte a sus hijos en su ídolo. Y por eso muchos hijos se arruinan, porque los papás viven para sus hijos. Pero esa no es tu historia. Tu historia es que el Creador te dio hijos para que al vivir con ellos, al amarlos y ellos amarte a ti, y pasar por dificultades y victorias y tristezas y alegrías y todo esto, juntos crezcan contando la historia de un rey que viene pronto, de un rey que va a restaurar todas las cosas. Y estás contando la historia, y no hay familias perfectas, pero sí hay familias que están metidas en la historia de Dios. Y mi pregunta es, ¿qué estás construyendo? Porque sabes, tú puedes construir una gran obra de valor en el reino si te dedicas a construir relaciones con tu esposa, con tu papá, con tu mamá. Joven, es más importante cómo tratas a tu papá que la carrera que estudias. Es más importante con qué actitud estás en tu trabajo que en qué empresa trabajas. Es más importante a quién estás revelando en tu área de trabajo que el área de trabajo que te toca trabajar. Puede haber alguien que está limpiando el trabajo o las oficinas, que está reflejando más la historia de Cristo que el dueño de esas oficinas. No es tan importante tu lugar en la jerarquía de la empresa, es importante tu lugar en la jerarquía de la historia de Cristo Jesús. Y tú puedes ser alguien que está reflejando su historia con la manera en que hablas, en que limpias, con la manera en que tratas a la gente. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo? Oye, me encantaría sacarme la pasión y el fuego que está aquí y ponerlo dentro de ti, porque escucha, en aquel día cuando veas a Jesús, nada de lo que crees que vale va a valer. Nada va a valer. Nada. Se van a quemar tus tenis. No va a valer. Lo que va a valer es cómo trataste a la gente usando esos tenis. Dios no tiene problema con que tengas pocos o muchos tenis. Eso es lo de menos. Pero cómo trataste a la gente con esos tenis. Esta camisa no va a importar. Se ve chida, está nice. Pero lo que va a importar es cómo reflejé el amor de Cristo usando esta camisa. Lo que va a importar no es la casa que tuve, si mi casa fue grande o fue chica, sino fui hospitalario en esa casa. No, no me están escuchando acá. Fui hospitalario en esa casa o no. No va a importar. No va a importar qué tanto hay en mi cuenta de banco en aquel día, sino cómo usé mi dinero para bendecir a los que menos dinero tenían. Vamos, no va a importar nada de eso en aquel día. Lo que va a importar es lo que estoy construyendo en la vida de otras personas. Voltea con alguien, pregunta, ¿y tú qué estás construyendo?
¿Qué estás construyendo? Quiero una gran casa. ¿Para qué la quieres? Para que vean que soy bien fregón. No. Yo he estado en gente en casas bien grandes y la casa no hace ninguna diferencia. Pero cuando en esa casa hay hospitalidad, hay amor, hay servicio, está la presencia de Dios, sea chica o sea grande esa casa, eso es lo que vale en esa casa. Eso es el tesoro que hay en esa casa. Eso es lo increíble de esa casa. Dicho sea de paso, no conozco una familia más hospitalaria, servicial, genuina, gentil que los Luna. Es increíble. En donde sea que tú estés, en alguna oficina, en casa de ellos, son la gente más gentil, más generosa, más amable, más servicial. Eso es lo que están construyendo para la eternidad. Y eso es lo que va a valer. No importa las cosas materiales. Qué increíble. Dios te puede dar cosas, muchas o pocas. Eso es irrelevante. Mucha gente se la pasa comparando la historia. ¿Y por qué? ¿Y por qué mi carro es este y el carro de ella es este? ¿Y por qué mi trabajo es este y el trabajo de ella es este? ¿Y por qué mi casa es esta? En aquel día va a valer queso. En aquel día va a ser, ¿y cómo usaste la cara que te di para sonreír? ¿O para enojarte? ¿Para bendecir o para maldecir? ¿Para servir o para odiar? ¿Para qué usaste el carro? ¿Para qué usaste la casa? O sea, qué bueno que Dios te bendiga, pero no te traumes si Dios bendice más a otro. Porque al final de cuentas, tu historia no tiene que ver con una carrera de historia con su historia. Tu historia está conectada con su historia y estás contando con lo poco, mucho que tú tienes la historia de alguien que vale más que todo eso, de alguien que va a regresar, de alguien que va a restaurar todo, de alguien que va a traer justicia y gracia a cada rincón del planeta. Tu historia está contando su historia. Y mi pregunta es, ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo? Mi tercera pregunta, y con esto termino: ¿estás listo para que Jesús regrese? ¿Estás listo? Mi hijo Lucas me dice: papá, yo no quiero que Jesús regrese todavía. Me quiero casar, papá. ¿Quién eres? Tiene 12 años, me quiero casar. Quiero tener hijos, papá. Y lo dice: y tengo miedo que el mundo quizás se acabe por inteligencia artificial. O sea, que él está pensando: ¿y cómo se va a acabar el mundo cuando Jesús va a ser inteligente? Porque él está asustadísimo que robots y máquinas controlen nuestro mundo. ¿Me explico? ¿Alguien más está igual de asustado? Levanta la mano, está bien, no te preocupes. Levántala. Alguien. Por favor, no dejen ver mal a Lucas. ¿Alguien más está asustado con inteligencia artificial? Ok, mire eso. A final de cuentas, mucha gente trata de interpretar Apocalipsis de muchas maneras y pierden la razón de ser de Apocalipsis. Apocalipsis te da la razón de ser al inicio de Apocalipsis. Esta es la revelación de Cristo Jesús. Lo importante de Apocalipsis no es tu interpretación de que si una cosa primero, que si hay rapto, que si no hay rapto, que por cierto yo no creo que no hay rapto, pero no, eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús es un rey que va a venir, que va a restaurar todas las cosas, que va a traer justicia, que va a hacer un mundo perfecto. Es lo que importa. Y lo que importa es que tu historia está conectada con su regreso. Ahora escucha esto. Lucas se asusta y le digo: hijo, no te asustes, va a ser el mejor día de la historia. Me dice: pero papá, pero siento que a lo mejor voy a sufrir un poquito si los robots y el sello y papá, o sea, no. Le digo: pero no te preocupes, porque lo que sufras se te va a olvidar en un instante. El momento en que veas a Jesús, y cuando lo veas va a decir: valió la pena. Cada dificultad valió la pena. Cada sufrimiento valió la pena. Cada inversión de tiempo en su obra valió la pena. Cada prueba valió la pena. Lo vas a ver y no te va a importar nada de lo que pasó. Solo vas a decir: Jesús, vales la pena. Eres maravilloso. Entonces mi pregunta es: ¿estás listo para que Jesús regrese? ¿Sabes?
En mi casa hay una regla acerca de tender la cama. Quien se levanta más tarde tiende la cama. ¿Alguna otra casa así? O sea, algunos domingos mi esposa sale temprano de la casa, más temprano que yo, porque le toca dirigir la alabanza y tiene que hacer soundcheck y todo eso, y se levanta temprano y va, y yo me duermo otra horita más. Soy el pastor, así que me merezco una hora más de descanso, ¿verdad? Pero yo sé que si yo no tiendo esa cama, cuando regrese la dueña de esa cama después de la iglesia, va a haber problemas entre nosotros. Me va a mandar a la casa del perro, ¿me explico? Yo sé que va a haber problemas. Entonces yo, antes de irme a la iglesia, tiendo esa cama, la estiro, le hago así, le pongo sus cojines, lo dejo perfecto y digo, está lista para cuando Kelly. Y muchos, cuando preguntan, ¿estás listo para que Jesús regrese?, solo piensan en cuántos pecados hicieron esta semana. La fe en Jesús y en su cruz ya resolvió ese problema. Por eso Pablo dice, escucha, por eso Pablo dice esto. Por eso, aunque hayas construido mal, el constructor va a entrar. De panzazo, pero va a entrar. Pero todo en su vida que no valió se va a quemar. Entonces la cruz de Cristo y tu fe en Él resuelve si estás listo o no para verlo en cuanto a tu salvación. Pero quiero verte un versículo en que nos prepara para recibirlo. Primera de Juan 3:18 dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. En otras palabras, ¿cómo es que me alisto para su regreso? Con acciones de amor. Así me preparo. Estaba yo el otro día pensando en este mensaje, pensando en esta idea de Jesús regresar. Y sentí que Jesús me preguntó: Andrés, ¿y tú estás listo? Pues yo predico de ti. Claro que estoy listo. Y sentí que me seguía molestando el Espíritu Santo. Me preguntaba: ¿con cuánta intensidad amaste a tu esposa esta semana? Diría el pastor Cash: yuhu. No me preguntó de mis pecados, me preguntó de mi amor hacia mi esposa. ¿Con cuánta paciencia has tratado a tus hijos? ¿Por qué sigues cargando esa ofensa en tu corazón? Y empecé a llorar. Y esta fue la oración que salió mientras estaba en esa regadera. Le decía: Jesús, en aquel día, esta ofensa que parece tan grande para mí no va a hacer nada. Voy a amar en lugar de ofenderme. Señor Jesús, perdóname por no disfrutar cada minuto con mi esposa, por estar viendo sus errores en lugar de celebrar sus diferencias. Perdóname por ser tan duro con mis hijos. Quiero disfrutarlos y amarlos más. Perdóname por no tomarme el tiempo con cada persona que se cruza mi camino y hacerlo sentir valioso, porque en aquel día lo que va a valer no es todo lo que hice y logré y cuántos followers en Instagram tengo y los tabiques que puse en una casa. Lo que va a valer es cómo amé a la gente que me rodea, porque Jesús lo dice así: en aquel día muchos vendrán y me dirán: Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, o sea, predicamos en tu nombre, hicimos milagros, gente se sanó, echamos fuera demonios. Y Jesús va a decir: no te conozco. Es como no me conoces, prediqué de ti. Demonios salieron, gente fue sana cuando yo predicaba. ¿Cómo no me conoces? Jesús va a decir: ¿sabes cómo te conozco? Si me diste de comer cuando estaba hambriento, si me vestiste cuando estaba desnudo, si me visitaste en la cárcel cuando era prisionero, si me diste un techo en donde vivir cuando estaba desamparado.
Porque por cuanto lo hiciste al más pequeño de estos mis hermanos, me lo hiciste a mí. A ti te conozco porque me has amado amando a tu familia, me has amado amando a tu ciudad, me has amado amando al más débil, me has amado amando. ¿Me está escuchando, iglesia? Así es que Jesús nos conoce, cuando amamos unos a otros. Cuando es tiempo de que se levante una generación en Guatemala, en todo el continente, en toda Latinoamérica, que no está construyendo historias de competencia con otros o comparando sus historias, sino que estamos viviendo para el día en que el Rey regresa, y para aquel reino en donde lo que construyamos va a permanecer para ese tiempo. Vamos a amarnos como Jesús nos ha amado, vamos a disfrutarnos como Jesús nos disfruta, vamos a servirnos como Él nos ha servido. Hay que estar listos para ese día. Señor, te doy gracias por tu palabra. Pido, Dios, que recuperemos la historia del evangelio. Pido, Dios, que todos aquí puedan contar esa historia con pasión, la puedan contar con fuego en su corazón, la puedan contar con claridad. Dios, yo pido que tú levantes artistas que a través de pintar cuadros cuenten la historia de un rey. Pido que levantes novelistas y escritores y productores de cine que cuenten la historia de maneras creativas como C.S. Lewis. Te pido que levantes arquitectos que cuenten la historia de un rey por la manera en que trabajan y tratan a sus amigos en el trabajo. Pido que levantes a mamás, pido que levantes a jóvenes, pido que levantes a deportistas, pido que levantes a gente en esta generación que no vivan para comparar sus historias, vivan para reflejar la historia del Rey Jesús, vivan para reflejar el valor de nuestro Rey Jesús, y vivan para construir cosas que van a permanecer cuando tú resucites todo. Jesús, tú lo vales, tu historia lo vale. Cristo Jesús. Amén.